Muy buenos días a todos. Me da gusto que sea lo primero que vea este lunes, inicio de semana, todos ustedes conectados. Les agradezco mucho su tiempo y lo haremos valer mucho la pena. Ojalá que al final nos puedan compartir a qué se dedican sus empresas, qué tipo de productos generan, para saber más en específico, bueno, para dónde orientar, porque los productos van a ser muy distintos y cada uno va a aplicar de manera distinta. Es la misma norma, nada más que hay que tener muchas consideraciones, pero muchas consideraciones. Hoy vamos a hablar acerca del de el tema de los cambios de la norma 051. Vamos a hablar, no como todos los cursos que han estado publicados acerca de, bueno, los rombos, las etiquetas de advertencia sobre algunos problemas o algunos elementos que nos generan problemas para la salud. Tampoco me voy a enfocar en la parte digamos, medular. Voy a hacer un breve resumen, pero me voy a enfocar en lo más importante, que es el problema y las soluciones. Espero que sea otro enfoque distinto al que van a encontrar colgado por ahí en la red y que sea igualmente relevante para ustedes. Bueno, vamos a iniciar con la conversación. Esta es la página web de mi empresa, por si también la quieren consultar. Y a todos los que vayan a generar su nuevo etiquetado, con mucho gusto les podemos ofrecer una asesoría. Dice nada más, ¿me puedes confirmar que mi pantalla sí está siendo bien reproducida, por favor? Sí, licenciado, está bien. Excelente. Bueno, vamos a desarrollarlo en 5 puntos muy sencillos. Nos vamos a tardar alrededor de 1 hora en terminar esta presentación, pero sin embargo la voy a tratar de hacer muy laxa, muy ágil para que, bueno, también nos vayamos pronto a lo más importante, que son las preguntas. Principalmente, ¿cuál es la problemática de México? El juego ahora se llama obesidad. Ya que la obesidad es, digamos, detonante de muchos otros problemas, como lo es la diabetes, la hipertensión, la isquemia del corazón, que es cuando se tapa la coronaria allí de grasita, ¿sí? O la hipertensión, que es la principal generador de, por ejemplo, los AVS, que son los derrames cerebrales. La diabetes también somos uno de los principales en México, que con sus cifras dentro de la OCDE, que tiene problemas de diabetes. Pero vamos a ver de qué tamaño es el problema. Eh, el 72.5% de los adultos en México tienen sobrepeso u obesidad, cuando el promedio de la OCDE, de los países que la conforman, es el 55.6%. Entonces estamos muy por encima del promedio y quiere decir que prácticamente 7 de cada 10 personas en México de edad adulta son obesos o tienen sobrepeso. Esto es muchísimo. Ahora, en el caso de los niños, esta cifra también es muy preocupante porque los niños son el futuro y también pensemos que son los futuros obesos del país, ya que desde edades muy tempranas, desde casi 4 de cada 10 niños presentan síntomas de sobrepeso u obesidad, frente al promedio de todos los otros países, que es del 31.4%. Esta cifra, como ven, es alarmante y deriva de un problema muy sencillo o muy, bueno, son distintos problemas, ¿no? Pero no podemos decir que la obesidad y el sobrepeso es solamente la causante. Puede ser también algún tema mismo genético, predisposición para ser obeso si no se cuida. Pero bueno, la verdad es que la gran mayoría de los enfermos de peso, de un problema de obesidad o sobrepeso, tiene que ver con la mala alimentación, la falta de ejercicio también, o bueno, entre otros factores propios de la época. Entonces, estaba yo leyendo este artículo que me llamó mucho la atención, de la revista Expansión, que se llama Diabetes y Obesidad, el desafío del sistema de salud en México. Y bueno, consulté a esta persona muy interesante, que es Federico Guanais, y él explica, bueno, ¿qué se puede hacer?
Y él rescata el acceso a políticas de promoción, primero generarlo, la educación y los incentivos para que las personas coman más frutas y verduras, principalmente. En México se tiene un bajo porcentaje de consumo de estos alimentos, y lo cual también a mí me genera conflicto, porque somos también potencia productora, incluso exportadora de frutas y hortalizas, también como las verduras. En el caso de las frutas, el 43.1 es el promedio, digamos, de la gente que tiene acceso a estos alimentos. Y el promedio de la OCDE es de 57.1% el que tiene acceso a esto. Entonces, siendo un país productor hortifrutícola y también el tema de las verduras, pues ahora sí que quiere decir que menos de la mitad de la población tiene acceso a frutas y verduras y bueno, esto es preocupante, ¿no? No debería haber hambre por la abundancia y la capacidad de exportación que tenemos para empezar. Respecto a las verduras, la ingesta es de 57.5% frente a 59.6% que es el promedio de la OCDE. Entonces quiere decir que 6 de cada 10 personas solamente tienen acceso a las verduras frescas. Es muy triste, ¿no? Y diremos, bueno, ¿y a qué tienen acceso? Pues tienen acceso a las tiendas de conveniencia y a las abarroteras que generalmente presentan productos de muy baja calidad en cuanto a contenido nutricional, una mezcla de los ingredientes que se basan principalmente en harinas refinadas, sodio, azúcares y grasas. Entonces, justamente la propuesta, digamos, de esta norma de etiquetado es eh, señalar o compartir, digamos, con la población los alimentos que tengan estos tipos de ingredientes, que no son malos cuando se consumen de manera mesurada, pero tanto en las formulaciones de los productos hiperindustrializados o ultraprocesados, así como la falta de educación o información o la interpretación de la información, porque la información está publicada, está disponible. El tema es que se entienda, se comprenda cuando los consumidores leen las etiquetas. Es una realidad que no muchos, aún leyendo la etiqueta, van a tener acceso a otra cosa. Eso implica otras medidas, ¿no? Pero por lo menos por parte del tema de los etiquetados, bueno, nuestras autoridades están haciendo lo posible para que esta lectura del etiquetado sea claro y que cada quien esté consciente por lo menos de qué se está echando a la boca, pero es íntimo y de soberano derecho el decidir qué comer. Esto es una realidad. Bueno, entonces vamos a ver un estudio que fue del INEGI, que fue la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Esto es un dato de 2018, sin embargo sigue siendo relevante y no desactualizado. Las cifras todavía se pueden considerar dentro de los datos relevantes. Y bueno, miren, esto es un tema importante. Seguridad alimentaria. Recordemos que esto no es las encuestas son un estudio, digamos, de respuesta, es de apreciación. O sea, la gente siente y responde con lo que siente. No es un estudio socioeconómico, digamos, de econometrías o lo que sea, sino este es un estudio de percepción hecho por el INEGI. Y vamos a ver este dato, miren. 44.5% de los hogares en México se identificaron con seguridad alimentaria. En contraparte, el 22.6% presenta inseguridad alimentaria moderada y severa. El 32.9% restante, inseguridad leve. Vamos a sumar inseguridad leve e inseguridad alimentaria moderada y severa. ¿Qué quiere decir? Que esta gente no tiene lo suficiente, digamos, dentro de dentro de los ingredientes o dentro de los componentes de su dieta, siente que no está completa, que es deficiente. Entonces estamos hablando prácticamente que el 55.5% de la población pues siente que no tiene acceso a la alimentación
digamos, de manera integral. Aquí está, por ejemplo, el tema de la comparación entre la urbe y las zonas rurales. La seguridad alimentaria, bueno, es el 48%, 49% básicamente, que se sienten con acceso a alimentos saludables y completos. Y en el campo, 30.9%. Ahora, ¿quién se siente en inseguridad alimentaria? Estamos hablando de que 30% en leve en la ciudad, 12%, 13% moderada y 7.7% lo considera severo. Por contraparte, en la parte rural, 40%, 41% siente que tiene una inseguridad alimentaria leve, 17.7% moderada y 11.2% severa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es muy, muy preocupante, ¿no? Porque, pues definitivamente que es triste, nos debe alarmar el tema de que no haya gente, de que haya hambre y además, bueno, decimos si hay hambre, ¿por qué hay sobrepeso? ¿No? Es una cifra chistosa, podemos decir, bueno, si están regordetes, puede ser que estén comiendo bien, pero no, llenarse el estómago no necesariamente es comer bien. Y a veces lo que está accesible, pues es lo más, digamos, lo barato, lo accesible, y realmente esto no aporta a la salud, esto solamente nos llena de problemas a largo plazo. Vamos a ver esta tabla que está interesante. Del lado izquierdo vamos a ver la parte de consumo de alimentos no recomendables. Y del lado derecho vamos a ver la tabla de consumo de alimentos recomendables, ¿no? Que también deriva de esta misma encuesta. Entonces, porcentaje de población que consume alimentos no recomendables para consumo cotidiano por grupos de edad en 2018. Aquí vemos entonces que la parte del color moradito tenue son niños de 1 a 4 años. El color verde tenue o clarito es niños también de 5 a 11 años. El color, bueno, es morado, ¿no? El moradito o guinda, morado más bien, que está más fuerte, representan niños también o chavos de adolescentes de 12 a 19 años. Y en la parte del verde oscuro son la población adulta de 20 años y más, ¿no? Entonces, vamos a ver qué come nuestra gente. Primero, bebidas no lácteas endulzadas. Pues básicamente el acceso a las bebidas no lácteas endulzadas, pues estamos hablando de los jugos procesados y envasados, estamos hablando de los refrescos o bebidas gasificadas, entre otras opciones, ¿no? Y ahí, bueno, vemos que la gran mayoría de tanto niños como chavos, como adultos, pues tienen un porcentaje arriba del 80% de que mencionan en la encuesta consumir este tipo de bebidas. Este tipo de bebidas no es malo, se pueden permitir pues de vez en cuando. El problema es que se ha hecho un hábito, prácticamente está dentro de nuestra canasta básica tener refrescos de cola en la mezcla de lo que llevamos a la casa para consumo. Entonces, más del 80%, señores, eso es muchísimo. Segunda, botanas, dulces y postres. También estamos hablando que en niños, sobre todo, que es muy preocupante, que la parte de las botanas, dulces y postres que no son recomendables, ojo, aquí está muy explícito en la tabla, pues más del 50% de edades del primer año, imagínense, desde el primer año hasta antes de los 20 años, más del 50% consume botanas, dulces y postres no recomendables. La parte de los cereales dulces también es muy triste y es muy americano el haber adquirido este hábito de consumo de desayunar cereales azucarados, que de hecho los cereales no son malos y mucho menos darles un toque de sabor. El problema es que los cereales que generalmente consumimos pues no son de la mejor calidad, es decir, no es la selección del grano específico del trigo que nos nutre, sino pues es todo el regazo y entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, de los cereales dulces no recomendables, también está por ahí en niños, sobre todo es preocupante que casi el 50% de 1 a 4 años y de 5 a 11 años estén desayunando cereal con azúcares y azúcares añadidos no naturales ultraprocesados. Y el tema, bueno, de jóvenes adultos y adultos, pues ya baja a un 35, 33%, considerablemente,
pero de todas maneras, bueno, no deja de ser una cifra alta. Bebidas lácteas endulzadas. Las lechitas, ¿no? Lo que lo conocemos como las lechitas. Es muy común que a veces pues, los hijos no desayunan en casa y rápido lo solucionamos echándoles a la mochila, pues ahí alguna lechita endulzada. Entonces, bueno, pues esto también afecta, ¿no? A casi 36%, 37% de la población de los jóvenes pues, están tomando lechitas endulzadas. Bueno, y yogures también, ¿no? El yogur no es malo, pero bueno, cuando le metemos un montón de edulcorantes y saborizantes artificiales, pues ya lo volvemos un producto malo. No es que el yogur sea malo, el problema es lo que hacemos con él. Comida rápida y antojitos mexicanos, ¿cómo no? Señores, pues eso es cultura, ¿no? La dieta T, pues también comida rápida y antojitos mexicanos, sobre todo en adultos, jóvenes, bueno, el 22.9% de la población, pero no, esto no es alarmante. Digamos, si se fijan, es más preocupante el tema de los primeros datos que esto, la comida rápida y antojitos mexicanos. Y carnes procesadas, bueno, el acceso a carne es distinta, ¿no? El acceso a las proteínas animales, pues es un tema ya también de selección, ¿no? Porque incluso el jamón ya cuesta más que un kilo de carne. Si se han fijado, consideren cuánto cuestan el paquetito de cuarto de kilo de jamón, contra un kilo de carne y prácticamente están al mismo precio. Yo no sé por qué no hemos despertado seguro es la practicidad. Pero bueno, si yo pudiera comprarme un kilo de carne de bistec contra un paquetito de jamón por el mismo precio o incluso es más caro el jamón, pues yo preferiría un kilo de carne, pero bueno, ahora sí que ahí es cuestión de practicidad, ¿no? Pero bueno, carnes procesadas también, sobre todo en adultos, perdón, de niños, el 11.2% tiene acceso a los jamones, a los embutidos y todo esto. Y bueno, también es un tema de alto en sodio y demás que nos debe de preocupar. Ahora, la parte de consumo de alimentos recomendables. Bueno, el acceso al agua también es una cifra preocupante, pese a que está tan barata en las tiendas de conveniencia de cada esquina, pues sí, pero esta no es la realidad para todo el país. Hay mucha gente que no tiene acceso al agua potable, mucha. Entonces, bueno, dentro de la encuesta, más del 80% comentan tener en sus hábitos el tema del agua. Sin embargo, fíjense que el uso de refrescos contra el uso del agua natural prácticamente es el mismo. Incluso el agua está por debajo de. Vamos a ver las cifras. Acá cambian los colores, pero bueno, en el mismo orden es el tema de las edades. Del lado izquierdo es el más joven y del lado derecho los más adultos. Vamos a ver en el tema de 12 a 19 años. Esa es una muy bonita comparación. Miren, 85.7% del lado izquierdo mencionan consumir bebidas no lácteas endulzadas, o sea, refrescos y jugos. Del lado derecho, 79.3% mencionan tomar agua. Esto es en adultos jóvenes. Ahora vamos a verlo en adultos, bueno, ya en edad, digamos, laboral. Bebidas no lácteas endulzadas, 85.8% contra 85.9%. Quiere decir que bebemos agua en la misma cantidad que bebemos refrescos y jugos o bebidas no lácteas endulzadas. Señores, lo que antes era un gusto, ahora prácticamente es sobrevivencia. En el tema de los lácteos, también me extraña que las cifras, digamos, con el lácteo natural, por ejemplo, contra las bebidas endulzadas, bueno, también es gran parte del mercado, ¿no? Que las bebidas lácteas endulzadas también estén participando al mismo, bueno, a niveles similares a la leche. Entonces, bueno, aquí afortunadamente los niños más chiquitos sí tienen el 65.7% al acceso a los lácteos, principalmente la leche en sus variedades, ¿no? Entera, deslactosada, light y demás. Luego ya los jóvenes, los niños de 5 a 11 años también, más del 50%, cual es triste porque pues deberíamos de ser muchos más. Y de 12 a 19 años baja el consumo de los lácteos, pero luego se incrementa los adultos de más de 20 años, 47% en el tema de los lácteos. Bueno, me pregunto por qué quizás sea como acompañamiento del café, no sé por qué se dispara tanto en adultos, pero bueno.
pese a que ahí se disparan muchos problemas como como la resistencia a los lácteos, ¿no? La intolerancia a la lactosa. En el tema de las frutas, por ejemplo, bueno, ahí vemos que menos del 50% reconoce que en su dieta hay una selección de frutas. Leguminosas también, todo está a menos del 50%, salvo los en adultos que se incrementa a 54.1%, quiere decir que el otro 50% restante pues, se llena de los productos del lado izquierdo, es decir, son complementarias. Lo que comes, tanto, digamos, de alimentos recomendables, si tú le pusieras la tabla de no recomendables encima, pues prácticamente se completarían estos porcentajes. Entonces quiere decir que el resto de la dieta que no tienes con alimentos no recomendables, recomendables, las sustituyes con los no recomendables. En carnes también, hay carnes no procesadas, si se fijan. Huevo, el huevo es una proteína maravillosa y también pues se consume muy poco comparado con otros, por ejemplo, botanas dulces y postres. O sea que están comiendo más de botanas dulces y postres que mismo huevo, que es un alimento barato de una proteína muy buena y que se puede adquirir pues a bajo costo. Y verduras, pues ahí sí estamos en las últimas, ¿no? El consumo de verduras es muy bajo comparado con, por ejemplo, cereales dulces o bebidas lácteas no azucaradas o incluso comida rápida, ¿no? Las verduras también es bajo. Entonces, es interesante ver cómo comemos. Vale la pena darle una explorada a estas tablas. Ahora, aquí no me voy a reparar tanto, nada más es ver el tema de la actividad física. También no es el tema de hoy, pero bueno, es importante reconocerlo como un factor de obesidad y de sobrepeso y generador de los otros problemas. La actividad ahora es demasiado sedentaria, estamos en un solo lugar y nos desplazamos poco y movemos poco. Entonces, pese a que ahora la tendencia es a una vida más saludable, más fitness y todo el mundo está haciendo el esfuerzo por integrar el tema del ejercicio, pues veamos que también en esta tabla nos abre otra realidad, ¿no? Por ejemplo, dice allí, porcentaje de la población de 20 a 69 años según tiempo de actividad física por semana. Menos de 150 minutos por semana, ahí está, ¿no? Población adulta y entre hombres y mujeres. Mujeres son el color verde y los hombres el color azul. Entonces, bueno, dice menos de 420 minutos por semana, menos de 840 minutos por semana y así sucesivamente, pues veamos que prácticamente pues no nos estamos moviendo. 150 minutos por semana, híjole, son menos son poco más de 2 horas, ¿no? 2 horas y media, pero en toda la semana tiene pues alrededor de 52 horas laborales o 40 horas laborales y para algunos, pero quiere decir que de todo esto nos estamos moviendo nada más 2 horas y media, ¿no? También es un tema preocupante. Y bueno, en el tema de los niños, sobrepeso en la población, uh, de población de 20 años y más, disculpen, aquí todavía seguimos en el tema de adultos, ahorita vamos a pasarle a los niños, por sexo también, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí el tema de hombres y mujeres, hay un tema ahí importante del crecimiento, digamos, en cuanto a sobrepeso, ¿no? En hombres y mujeres. Vamos a avanzar con el tema ahora sí, de los chiquitos. Pues ahí también vemos que el sobrepeso y la obesidad, pues son altos, son alrededor del 35%. Los problemas, y aquí vemos cómo se distribuyen en las ciudades y en el campo, ¿no? El 37.9% en las ciudades presentan a niños con sobrepeso u obesidad, y en el caso de las regiones rurales, casi 30%, ¿no? Y bueno, también en esta vemos el tema de comparación de hombres y mujeres. En el lado derecho, de 12 a 19 años. Bueno, pues esto fue nada más un breve repaso por el problema de México. O sea, el tema es que el juego de lo que está detonando todas estas normas de etiquetado es la obesidad y el sobrepeso y los problemas que derivan de esto. Y bueno, ya vemos más o menos cómo se está comportando. Estamos comiendo muy mal los alimentos recomendables y estamos comiendo mucho los no recomendables. Ahora también hay que preguntarse, ¿qué significa saludable? O sea, ¿por qué estamos determinando aquí, o quién determina qué es saludable o no saludable? Bueno, la misma norma, en la norma 043,
habla justamente de servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia de alimentaria y criterios para brindar orientación. Y vamos a definir qué es saludable. Dentro de esta norma tomé dos definiciones que nos ayudan a explicar el contexto. Sin embargo, les invito también a que vayamos a explorar qué dice esta norma para saber exactamente qué se considera saludable o no saludable. Aquí hay varias referencias, ¿no? Pues también están cómo debe ser la dieta según la Organización Mundial de la Salud, también nuestro sistema nacional y bueno, también definiciones de la OCDE. Pero bueno, alimentación correcta a los hábitos alimentarios de acuerdo con los conocimientos aceptados en la materia. Cumplen con las necesidades específicas en las diferentes etapas de vida, es decir, esta definición contempla las diferentes edades, promueve en los niños y las niñas el crecimiento y el desarrollo adecuado, y en los adultos permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y previene el desarrollo de enfermedades. Entonces, la alimentación correcta es aquella que nos ayuda a desarrollarnos y a conservar nuestro peso y talla, pero que también nos ayuda como un tema no nada más de bienestar, sino también para evitar el desarrollo de enfermedades. Entonces, bueno, lo que vaya en contra de esta definición, pues efectivamente es alimentación incorrecta. Y vamos a ver qué contempla la dieta correcta. La dieta correcta cumple con las siguientes características. Tiene que ser completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. También cada uno de estos conceptos se desglosa en sus propias definiciones, pero bueno, aquí vamos a dar una idea general, ¿no? Ahora sí, vamos a ver tema 3, que son el caso de estudio de Chile. Es el antecedente de la norma de etiquetado 051. ¿Por qué? Pues porque Chile fue el país que lo emite por primera vez en el año 2016. Y vamos a ver algunas cifras que se han compartido acerca de sus resultados. ¿Por qué México está absorbiendo esta dinámica o estas normas y las hace propias? Bueno, tras 4 años o tras 3 años al momento de hacer este artículo de la aprobación en Chile, vamos a ver qué resultados hubo. Primero es que hubo un aumento del 5% en compras de agua embotellada, bebidas de dieta y jugos de fruta sin azúcar añadida. Entonces quiere decir que sirvió de algo, ¿no? Sirvió de algo para, sobre todo, las etiquetas más limpias. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo una etiqueta que muestra las advertencias contra un producto que no las tiene y se promueve el consumo o la gente se motiva a tomar una decisión más inteligente, por lo menos en un 5% el comportamiento en el caso de Chile. Ahora, el consumo de bebidas azucaradas como gaseosas de fantasía, jugos, leches saborizadas, entre otros, disminuyó 23.7%. Ah, caray, bueno, 24% para una industria es mucho. Este es un movimiento interesante, entonces, bueno, hay que ver el caso de que sí están prefiriendo quizás no elegirlo, quizás no estén tomando ahí un sustituto, pero se ve que bajan en sus hábitos de compra o en sus decisiones el consumo de bebidas azucaradas, jugos y demás, o leches saborizadas. En el cereal de desayuno también disminuyó 36%, eso es brutal, de verdad que es brutal. Para una industria, 36% es mucho, incluso pregúntense en sus empresas si han perdido el 36% de las ventas, pues es bastante, es muy, muy relevante esta pérdida. En postres envasados, también bajó 17% la venta de postres envasados. Entonces, resultados positivos, bueno, quizás para la industria no, pero para los consumidores sí. Chile también, al igual que México, en el año 2016, cuando se lanzó esta norma, bueno, estaba en un tema de obesidad y sobrepeso en los primeros lugares dentro de los países que conforman la OCDE. Dice este estudio que estuve leyendo acerca para detectar este caso de éxito, una doctora chilena que está en Estados Unidos, Lindsay Smith, comenta lo siguiente. En un estudio relacionado también encontramos que los niños están pidiendo a sus madres que dejen de comprar bebidas con etiquetas de advertencia, por lo que hay un gran potencial para que este conjunto de políticas se vincule con los cambios de normas alimentarias en los jóvenes. Entonces, bueno, también vemos que el tema de los niños se está haciendo consciente, por lo menos en este estudio,
acerca de que, bueno, que hay algo anda mal en los productos que exhiben este tipo de advertencias. Entonces, quiere decir que el mensaje sí está logrando llegar a la gente que debe llegar, que es la parte de la prevención. Si los niños desde su educación conocen que esto es malo para la salud, lo identifican, quiere decir que está incidiendo por ahí en que los niños no caigan, digamos, o no adopten estos malos hábitos de consumo. Ahora sí vamos a ver entonces el tema que a todos nos compete el día de hoy, que son precisamente el resumen de los cambios en la norma. La norma de etiquetado, tanto la 050 y la 051, bueno, nos hablan en general de lo que debemos respetar con el tema de etiquetado, ¿no? Que, bueno, va a venir algunos aspectos de la empresa, como contenido nutricional, como el fabricante, el comercializador, la marca, de la definición, digamos, del producto, su descripción de los ingredientes. Bueno, antes eran los GDAs, que eran estas cápsulas, que es una norma, ese es el principal cambio, que salen los GDAs y se cambian por estos sellos de advertencia, estos rombos. Pero bueno, sabemos más o menos que tiene que llevar una etiqueta comercial a grandes rasgos. Entonces, eso no cambió, eso sigue siendo la misma parte de etiquetado por legal, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar de lo que sí cambió. Y vamos a hacerlo a modo de resumen. Allí les dejo la liga, obviamente no la pueden dar clic, sin embargo les voy a compartir esta presentación para si quieren consultar la norma, que les recomiendo que no se basen solamente en videos, tutoriales o cursos, sino que también le den una revisada a la norma, sobre todo para resolver las dudas específicas de su nicho o su sector. Bueno, vamos a decir quiénes son los sujetos de la norma. Primero, aquí estamos hablando específicamente de alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿sí? Alimentos también se refiere un poco a los alimentos, es cuando ya están procesados, es cuando ya están transformados. Aquí, si se fijan, estamos excluyendo en la parte de alimentos, vamos a verlo más adelante, a muchos productos agrícolas, es decir, los ingredientes agrícolas no están dentro de este supuesto, a menos que estén procesados, ¿no? Mínimamente procesados o ultra procesados, y también hay algunas excepciones dentro de los mínimamente procesados, pero prácticamente eso aplica para procesados y bebidas no alcohólicas. ¿En qué consiste? Tenemos que incorporar uno o algunos de todos los sellos en la etiqueta frontal a manera de advertir para el consumidor cuando el producto preenvasado presente contenido en exceso de energía, nutrimientos críticos como azúcares libres, grasas saturadas, grasas trans o sodio. Estos son ingredientes que representan riesgo a la salud en un consumo excesivo. Ok, ¿cuál es el objetivo de la norma 051? Tomé un fragmento propio de la ley que dice establecer un sistema de etiquetado frontal, el cual debe advertir de forma clara y veraz sobre el contenido de nutrimentos críticos e ingredientes que representan riesgos para la salud en un consumo excesivo. Entonces, conclusión es la etiqueta debe presentar de manera más sencilla la información nutricional en los envases de los productos industrializados. ¿Y qué repercusiones tiene? ¿Nos van a obligar a reformular? No necesariamente. Sin embargo, el consumidor puede ser que sí sea quien con su decisión de compra nos haga cambiar políticas o fórmulas dentro de las industrias acerca del contenido que les estamos ofreciendo en los productos que ellos consumen. Pero la ley propiamente no nos va a obligarnos a reformular. ¿Qué repercusiones tiene? Principalmente la más, digamos, llamativa, aparte de que vamos a tener que exhibir estos rombos, estos anuncios o leyendas de advertencia, bueno, es que los productos que incluyan uno o todos los sellos no deberán usar personajes, dibujos, celebridades, regalos, ofertas, juguetes o concursos u otras ofertas relacionadas con el precio o contenido, juegos visuales espaciales o anuncios de redes sociales que fomenten su consumo.
prácticamente es eliminar los esfuerzos, digamos, que ayuden al tema del mercadeo, del marketing dentro de la etiqueta para promover o fomentar su consumo. Y bueno, todos estos se tienen que ir, principalmente cuidando a los niños, que es el tema más susceptible. Quiere decir que desaparece el tigre de las hojuelas azucaradas, o que desaparece el elefante, o que desaparece los dibujos que le daban la personalidad de estas marcas, o también cualquier tema, por ejemplo, en las cajas, como un juego de mesa, o el anuncio de que hay alguna promoción en su interior. Por ejemplo, estos juguetitos que teníamos nosotros en la infancia, pues ahora también siguen saliendo para las nuevas generaciones, se van a tener que retirar. También regalos, por ejemplo, compra tu regalo al interior, tiene un código y descárgalo para conseguir algún descuento o conseguir algún premio. Eh, o el desaparecer a las celebridades también que promuevan a cierto producto dentro del empaque. Y entonces, bueno, quiere decir que se va a limitar demasiado las herramientas para poder convencer o persuadir a los consumidores cuando exhiban uno o más de los sellos de advertencia. Entonces, bueno, esto ¿qué va a transformar? Pues va a hacer que estos productos que hoy exhiben este tipo de personajes o incentivos o fomento al consumo, pues lo que van a hacer es quitarles herramientas, ¿no? Quitarles herramientas para que sean persuasivos principalmente en los niños, y van a hacer sus etiquetas pues mucho más limitadas a las herramientas que actualmente se hacían valer para poderse promover de esta manera. Esta es, digamos, la más dramática dentro de todas, además de que se tienen que poner los sellos de advertencia. ¿Cuál es entonces el sistema de etiquetado frontal? Solamente son cinco y dos leyendas que vamos a ver más adelante. Pero bueno, el sistema de etiquetado frontal incluye la información nutrimental complementaria y las leyendas precautorias, descritas en los numerales. Vamos a ver más adelante cuál es esta información nutrimental complementaria. Pero bueno, son los 5 rombos que van a tener que aparecer en los productos que aparezcan o que presenten excesos. Y excesos vamos a definir más adelante qué son excesos o para quién es exceso y cómo se calcula el exceso. Entonces, exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas y grasas trans, también el sodio. Son las únicas 5 rombos que pueden aparecer. Y se presentan de esta manera: rombos grandes, octágonos, no, son hexágonos, grandes con la tipografía grande, precisa, no tiene color, únicamente es en tema negro, y a la base Secretaría de Salud. Y bueno, estos se aplican en la etiqueta frontal. ¿Cuáles son las dos leyendas que analizábamos? Primero es con el tema cafeína. Lo que hay que exhibir nada más es que el producto la tiene, y hay que se evite el consumo en niños, o que se evite la promoción en los niños. ¿Por qué? Porque también el tema de la cafeína es estimulante, pero también es adictiva, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, si por ejemplo, el café que nos tomamos todos los días, bueno, si es parte de los hábitos de un consumo de un adulto responsable, pues está bien, digamos, es una decisión personal. El problema es que no se debe hacer, es ético no promoverlo en los niños para que ellos no desarrollen, bueno, cierta adicción a la cafeína de forma temprana. Entonces se presentan estos dos formatos, en una línea o a 2 líneas y más preponderante. ¿Qué es lo que cambia de uno a otro? Pues el espacio que tengamos para poderla mostrar la etiqueta en los empaques, básicamente. Y la parte de los colorantes o endulcorantes, también no recomendable en niños. Bueno, también es lo mismo, ¿no? O sea, en el tema de endulcorantes no quiere decir que todos sean malos. De hecho, al contrario, creo que a veces son fuentes buenas, pero también hay una relación. No estoy tan seguro cuál sea la afección a la salud, pero bueno, también si se evita en niños puede generar algún tema pues, de no generar ciertos, de no asimilarlo principalmente, de que sea un agente extraño, ¿no?
Ok, ahora, ¿dónde van los sellos? Los sellos van del lado superior derecho de los empaques. La esquina superior derecha es donde se deben de exhibir y se organizan de esta forma. Cuando es uno, pues la parte de uno solo no lo obvié, porque nada más debería aparecer uno, pero tienen que ordenarse de izquierda a derecha en este orden. Es decir, nuestros diseñadores, cuando ustedes lo vayan a llevar al despacho que les hace los empaques, bueno, tiene que construirlos de esta forma. Entonces, si invierte la lectura o si cambia el orden de los factores, también está pues no cumpliendo exactamente con la norma. Entonces, aquí están publicados literalmente, o sea, están así como aparecen en estas láminas, están publicados en la norma, por tanto, conviene revisarla y sacarlos de ahí en caso de que debamos nuestros productos exhibirlo. Pero, ¿cómo es que vamos a saber si los tenemos que exhibir o no? Bueno, vamos para allá. Ok, ¿qué pasa con los empaques chiquitos? Bueno, nada más cabe aclarar que aquí tenemos que exhibir uno o todos los que apliquen, ¿sí? No podemos resumir, es decir, tenemos que exhibir los hexágonos sí o sí, en empaques que son superficies principal de exhibición menor a 60 centímetros cuadrados. Los sellos pueden aplicarse en cualquier área de la superficie, esto es en los empaques más pequeños y en los grandes tienen que aparecer allí, ¿no? Pero bueno, en la parte de las envolturas individuales o productos individuales que son pues prácticamente los 5 centímetros de exhibición cuadrados, pero bueno, aquí nos dice cuya superficie principal de exhibición sea mayor o igual a 40 centímetros cuadrados, solo deben incluir, perdón, menor o igual a 60 centímetros cuadrados, solo deben incluir un sello con el número que corresponde a la cantidad. Es decir, en estos empaques miniaturas solamente debemos de poner un solo hexágono y escribir cuántos sellos debe o está exhibiendo o correspondería exhibirlos en su formato más grande. Entonces, por ejemplo, las chiquititas no van a tener 1, 2, 3, 4, 5 sellos. No, nada más va a aparecer uno que incluye el número de sellos que debería exhibir de estos. Así es como funciona, ¿vale? Bueno, también para los que estén por parte no de clientes o productores sector industrial de alimentos, sino también que estén despachos o gente de diseño, pues están publicadas las normas de cómo deben de ser los tamaños mínimos, las tipografías, los colores, en fin, ¿no? Aquí es muy interesante esta información sobre cómo construirlos. Bueno, les hice una pequeña tabla basada en un ejercicio de la NSF, que adapté, digamos, para a esta presentación y sobre todo saqué la tabla nutricional conforme la norma la está exhibiendo para que hubiera similitud o hubiera congruencia, pero básicamente aquí tomé la tabla nutricional de un producto que son las hojuelas azucaradas para el desayuno, para hacer la conversión y saber si vamos a tener que exhibir nuestros sellos de advertencia o no. Y también otra cosa es que esta norma nos pide cambiar que las porciones ya no sean por porción de consumo en su empaque individual, sino se normalice a 100 gramos en el caso de los sólidos o 100 mililitros en el caso de los líquidos. Entonces, aquí en esta columna lo que hice fue, bueno, los valores que están en la tabla nutricional por porciones, hice una regla de 3, esta misma se las puedo compartir si ustedes quieren para meter los valores de su etiqueta y que les haga ya las fórmulas acerca de los contenidos y que les aparezca aquí si estamos dentro o fuera de la norma y si nos toca exhibir nuestros sellos o no. Entonces aquí hice una regla de 3, sacando esta información sale directamente de las etiquetas actuales. Aquí estoy normalizando, haciendo regla de 3, multiplicando la parte del contenido por porción por 100 gramos y dividido entre la porción que se está exhibiendo en la etiqueta actual y me da estos valores. Aquí pongo la unidad de medida. Si se fijan, todos son gramos, excepto esta que es miligramos y el contenido calórico en kilojoules, las kilocalorías. Y esto es porque estamos viendo el tema del contenido energético. En todo lo demás va en gramos. Y aquí nos dice los parámetros que debemos saber si estamos dentro o fuera y si nos toca presentar estos hexágonos o no.
Entonces, esto se justifica obviamente en una tabla que les voy a enseñar en la siguiente lámina, pero hasta aquí estamos viendo cómo se convierte. Entonces, en las hojuelas de maíz azucaradas me presenta estos valores. La cantidad es el paquete de 490 gramos. Cada porción es de 30 gramos hasta este momento y yo lo estoy normalizando a 100 gramos porque así me lo pide la ley, ¿no? Entonces, el contenido energético por paquete es de 1826 kilocalorías, dividido o normalizado a 100 gramos, me da que cada 100 gramos me genera 373 kilocalorías. 373 kilocalorías está rebasando los 275 kilocalorías totales que nos marca la ley en sólidos, de los cuales tienen que exhibir que tiene exceso de calorías. En el caso de los líquidos, es mayor o igual a 70 kilocalorías o mayor o igual a 8 kilocalorías de azúcares libres, ¿sí? 70 kilocalorías totales o más de 8 kilocalorías de azúcares libres, que son, este es un concepto que vamos a desarrollar más adelante, ¿qué son los azúcares libres? Porque antes decía azúcares añadidos o azúcares, pero digamos que conjugaba todos, entonces aquí ya son específicos de cuáles son los azúcares libres, que básicamente es los adicionados, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la definición por ley más adelante. Luego, en la parte de las grasas totales, vamos a ver por qué puse estos colores. Si se fijan, aquí está proteínas, fibras dietéticas y demás, pero solamente me voy a enfocar en lo que es susceptible para exhibir los hexágonos. No todos los nutrimentos presentan algún sello de advertencia, solamente estos 5. Y vamos a hablar también de las fases, cuándo se aplica cada uno. Pero bueno, porque esto no va a ser inmediato para para todos, sino va a ser gradual, ¿no? Y vamos a tener que cumplirlo de manera distinta conforme avance el tiempo. Pero bueno, en la parte de las grasas saturadas, pues los cereales de maíz azucarados no presentan grasas saturadas o grasas trans. Por lo tanto, pues su valor es cero y el porcentaje de energía o porcentaje está pues por debajo de la leyenda, de los parámetros que marcarían el exceso de grasas o exceso de grasas trans. Ahora, en hidratos de carbono o azúcares, perdón, en azúcares ya vemos que están los azúcares añadidos y azúcares serían los azúcares normales, digamos, o propios del contenido principal que estamos consumiendo. Pero aquí se enfoca directamente en no el contenido, digamos, propio de las cosas como la miel, por ejemplo. La miel es completamente azúcar, pero no se está refiriendo al contenido del azúcar, al dulce de la miel. Se está refiriendo a si le añadieran azúcares para incrementar estos valores. Entonces, en el caso de los azúcares que marca el paquete de las hojuelas de maíz endulzadas, bueno, dice que 12 gramos por porción, pero como el trigo no tiene azúcar, digamos, propiamente del grano en estas proporciones, se supone que estos 12 gramos son añadidos. Además, son azúcares, son hojuelas de maíz azucaradas, por tanto, se les está agregando el azúcar. Entonces, como se les está agregando el azúcar, aquí es susceptible de incluirla como un elemento no natural de las hojuelas de maíz. Entonces, son 12 gramos por porción, normalizado a 100 gramos, hacemos la regla de 3 y nos da 40 gramos por 100 gramos de cereal. Y de esto hacemos la conversión de los gramos a kilocalorías y luego sacamos el porcentaje de las kilocalorías que representan el total, digamos, de kilocalorías totales, sacamos cuánto representan en cuanto a el contenido calórico total, porque aquí nos dice porcentaje total de energía. Entonces, este 11 es el 11% del total de energía que tiene el empaque cada 100 gramos, del total que son los 100 gramos, estamos sacando cuánto representa el total de kilocalorías y nos da el 11% del total de energía. Pero básicamente aquí les enseño la tabla.
oculto por aquí. Bueno, quería mostrarles cuántas. Ok, bueno, la cerré, pero vamos más adelante. Bueno, ahorita se las muestro porque se escondió, ¿no? la tabla. Pero bueno, para ver más o menos cuántas kilojoules se incluye, pues aquí esto representa que en azúcar es el 11% del total de energía que contiene el empaque. Entonces, como 11 rebasa el 10% del total de energía, pues entonces tiene que exhibir la leyenda de exceso de azúcares, ¿no? Entonces aquí, bueno, aplicaría esto. Ahora, otro que no marqué, pero que también está adicional, es el sodio. El sodio por porción es de 115 miligramos. Esto en regla de 3 normalizado a 100 gramos por producto, quiere decir que cada 100 gramos tiene 383 miligramos de sodio. Aquí el valor está exactamente en miligramos y dice, bueno, ¿cuándo tienes que exhibir la etiqueta exceso de sodio? Cuando tiene mayor o igual a 1 miligramo de sodio por kilocaloría. Aquí vemos que entonces 1 a 1. Aquí es 373, 383. Quiere decir que sí es mayor o igual a 1 miligramo por kilocaloría de sodio. Entonces sí debe de entrar. Ahora, cuando el producto también es igual o mayor a 300 miligramos de sodio en sólidos, también se debe de exhibir. Entonces aquí caen dos supuestos. Una es que tiene más miligramos por kilocaloría, 1 a 1, y supera las 300 miligramos de sodio en sólidos. Entonces, estos dos supuestos cae, por lo tanto tendría que exhibir la etiqueta exceso de sodio. Y en bebidas sin calorías es igual o mayor a 45 miligramos de sodio en una bebida sin calorías cuando se debería de exhibir. ¿Sí? Entonces, bueno, tendríamos que presentar en el caso de los cereales de trigo azucarados, tendríamos que mostrar 3 etiquetas: exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de sodio. Entonces, aquí esta tabla les va a ayudar mucho a poner sus porciones de estos aspectos y hacer la conversión rápida, porque ya hice la formulación y les va a arrojar, bueno, cuáles deberían de exhibir de manera temprana. Sin embargo, también esto se los va a dar el laboratorio, ¿no? Cuando manden a hacer sus tablas nutricionales. Ahora, vamos a ver de dónde saqué esos valores o por qué, cómo se construyó esta tabla. Pues básicamente esto es el perfil nutrimental que nos marca la ley. Aquí dice, bueno, que en sólidos, por cada 100 gramos de producto, estos son los límites recomendados por la OMS y distintos organismos que a nivel mundial de lo que se considera que basado en una dieta de 2.000 kilocalorías por día, bueno, cuánto deberíamos de consumir todos los días de manera recomendable, ¿no? Y cuánto ya sería exceso. Entonces, aquí en este perfil nutrimental lo que estamos entendiendo es cuándo se considera excesos. Y vemos que en el tema de los sólidos, normalizado a 100 gramos, debería tener menos de 375 kilocalorías totales. En el caso de los líquidos, debería de tener menos de 70 kilocalorías totales o menos de 8 kilocalorías de azúcares libres, que le decíamos los azúcares añadidos, ¿no? Bueno, en el tema de los azúcares, perdón, aquí entonces en el tema de energía, aquí tendríamos que marcar la leyenda exceso de calorías. Ahora, en el tema de los azúcares que están, pues obviamente muy, muy ligados, de hecho, cuando se calculan cuando ustedes añaden azúcar a su producto, tienen que agregar, siempre energía va, o sea, siempre se calcula. Pero cuando ustedes calculan solamente los azúcares, se tienen que calcular estas dos. Cuando ustedes añaden grasas, no se tiene que agregar azúcares, a menos de que no se tienen que calcular si ustedes no las están añadiendo. Solamente energía y grasas saturadas y grasas trans en el caso de que estén agregando grasas. Y en el tema de que estén agregando sodio, entonces se calcula la energía y el sodio, ¿sí? No tienen que agregar, si no lo están metiendo, o calcular grasas ni azúcares. ¿Qué pasa? Que si ustedes agregan en su formulación azúcares, grasas saturadas o grasas trans y sodio, se tienen que calcular de todas y energía. Si no se explicó bien, al final en las preguntas lo vuelvo a resolver, ¿vale? Por si tienen alguna duda. Entonces, bueno, ¿cuándo es exceso de azúcares? ¿Cuándo?
tienen mayor o igual al 10% del total de energía proveniente de azúcares libres. Entonces, cuando tiene superior a 10% del total de energía que vienen de azúcares añadidos, no propiamente de lo que estamos comiendo como la base, sino todo lo que se enriquece de otros azúcares, esto es cuando se debe poner exceso de azúcares. Ahora, grasas saturadas, igual, cuando es mayor o igual a 10% del total de energía proveniente de grasas saturadas. Muchos productos son ricos en grasas saturadas, por ejemplo, como la leche, pero la leche lo tiene de manera natural y la leche no está obligada a exhibir o está, digamos, exceso de grasas saturadas porque la leche propiamente es grasa y no está mal. El tema es que cuando son adicionadas a, ¿me explico? Entonces vamos a definir cuándo es uno y cuándo es otro. Grasas trans también, aquí las grasas trans transgénicas es igual o mayor a 1% del total de energía proveniente de grasas trans, es decir, que sea adicionado grasas trans a superior a 1% del total de energía, se tendría que poner la leyenda exceso de grasas trans. Y de sodio, igual o mayor a 1 miligramo de sodio por kilocaloría, que es eso que hicimos anteriormente. ¿Sí? Si tenemos 300 kilocalorías y tenemos 300 miligramos de sodio, está 1 a 1, cae en ese supuesto y tendremos que exhibir exceso de sodio. Y en las bebidas sin calorías también son igual o mayor a 45 miligramos de sodio. Cuando supera esta cantidad, pues tendríamos que exhibir que es exceso de sodio. Entonces, bueno, espero haya quedado claro. Vamos más adelante y al final resuelvo sus dudas. Ahora, vamos a definir, bueno, cuáles son los azúcares libres. Aquellos a los que durante el proceso, es decir, la fabricación o producción, se les haya añadido azúcares libres e ingredientes que contengan agregados azúcares libres. Está confuso, sí, me tardé también yo en comprenderlo. Sin embargo, significa que es el azúcar que yo adhiero adicional a mi formulación, no es la propia del producto que trae de manera natural, sino son todos los agregados. Producto envasado añadido en grasas, vamos a ver el tema de lo de las grasas. Aquellos a los que durante el proceso de elaboración se les haya añadido grasas vegetales o animales, aceites vegetales parcialmente hidrogenados o productos e ingredientes que contengan agregados. Mismo supuesto que el anterior. Quiere decir, no es la grasa propia que tenga el producto como la leche les comentaba, o la carne, o en fin, cuando esa grasa es natural. El problema es cuando se adhiere dentro de su proceso de industrialización. Por lo tanto, los productos que son altos en grasas o altos en azúcares, pero de manera natural, como la miel o como lo es la leche, no están dentro de estas etiquetas de advertencia. ¿Me explico? Muchos dicen, no, es que pues, mi producto de manera natural presenta exceso de azúcares, pero no es no saludable. Efectivamente, y la ley lo sabe. Entonces, lo único que está haciendo es si en tu proceso agregas, eso sí se tiene que calcular y declarar en caso de que sea excesivo o fuera de los parámetros que marca la ley. Ahora, añadido de sodio, aquellos a los que durante el proceso de elaboración se haya utilizado como ingrediente o aditivo cualquier sal que contenga sodio o cualquier ingrediente que contenga sales de sodio agregadas. Vuelvo a lo mismo. Se adiciona sal en su formulación. Bueno, ¿cuáles son los productos que no entran dentro de digamos, los que están exentos de calcular, que no presenten, digamos, o no incluyan alguna declaración de estas propiedades nutrimentales o declaraciones saludables? Primero, productos que incluyan un solo ingrediente. Para empezar, todos los agros están frescos, digamos, agricultura fresca, están libres de este conflicto del tema de las etiquetas de advertencia. ¿Por qué? Pues porque tienen un solo ingrediente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si se transforman mínimamente, vamos a ver en qué supuestos sí y en qué supuestos no. Pero bueno, hierbas, especias o mezcla de ellas también. Café, extractos de café, granos de café enteros o molidos, descafeinados, que no contengan ingredientes añadidos. Es decir, si sufrieron un proceso de transformación física, los productos únicamente física no caen en estos supuestos. Pero cuando se agrega algún producto para cambiarle el sabor, la experiencia y demás,
depende de qué agreguen, es lo que se tendría que calcular. Infusiones de hierbas, té descafeinado o no, instantáneo o soluble, que no contengan ingredientes añadidos. Entonces, nuestro cafecito de la mañana que todos los días, oye, pero es que tiene cafeína. Ah, ok. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que no va a exhibir el tema de la advertencia, digamos, de advertencia para la salud, pero si el producto tiene cafeína, pues va a tener que ostentar el tema de evitar el consumo en niños. Pero finalmente no pone los sellos de advertencia a los hexágonos. Vinagres fermentados y sucedáneos. Agua para consumo humano y también el agua mineral. Entonces estos, siempre y cuando estén de manera natural y no estén adicionando sales, grasas, edulcorantes o algún otro tema azúcares o de los que ya hablamos antes. Ahora, los productos que en la superficie más amplia sea inferior a 78 centímetros cuadrados, siempre que incluyan un número telefónico o página web en la que el consumidor pueda obtener información sobre la declaración nutrimental. A ver, no sé si está textualmente, pero me parece que sería superior, no inferior. Quizás sea el autocorrector, pero bueno, no me hace sentido cuando es inferior. Pero bueno, aquí no me voy a reparar porque sin duda hay una confusión, pero se sugiere que entonces los productos que tienen un empaque, digamos, más grande a 78 centímetros cuadrados, lo que tendrían que hacer es únicamente publicar que la información está disponible en una página web o en algún lugar que se pueda consultar. Por ejemplo, información sobre declaración nutrimental, llame al 800-123-456 y la declaración nutrimental disponible en página web o número telefónico de atención a clientes o leyendas análogas, ¿sí? Entonces, esto sería en empaques superiores a 78 centímetros cuadrados. Me permito dejar en duda la aclaración porque aquí no me hace sentido que sea inferior, pues no, inferior sí aplicaría, a superiores sería cuando aplicaría esta consideración. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los productos destinados a ser reconstituidos? Por ejemplo, la harina para hacer hot cakes, ¿sí? O todos los productos que están no en su forma terminada. Bueno, aquí ¿cómo aplica? Como tenemos que calcular el tema de los valores con los que se va a constituir, ustedes por ley tienen que exhibir la parte de las recetas. Es decir, este producto se termina de preparar de esta forma y ustedes agregan entonces, por ejemplo, media taza de leche, un cuarto de mantequilla o 15 gramos de mantequilla, tanto de sal o tanto de azúcar, tanto de tal. Entonces, ustedes van a tener que considerar, de acuerdo a la receta, los valores que se deben de añadir de acuerdo a la sugerencia de consumo para que el producto se termine finalmente y tienen que declarar entonces los valores incluso que no están dentro del empaque, sino los que va a adquirir una vez que se hayan preparado, de acuerdo a los ingredientes sugeridos en el modo de preparación. Entonces, si calculan estos ingredientes y presentan exceso en su forma ya compuesta, también se tiene que declarar. No los que están contenidos en la caja, sino los que va a adquirir una vez que ya estén preparados, ¿sí? Con base a lo que ustedes estén agregando en el modo de preparación o consumo. Bueno, ahora, la parte de los elementos persuasivos en empaques, que era esto de los personajes infantiles, animaciones y dibujos y demás. Ahí vamos. ¿Vamos bien en tiempo? Sí. Bueno, también se van a tener que, si presentan un sello o más de las leyendas precautorias, no deben incluir en su etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, o elementos interactivos, juegos visuales espaciales o descargas digitales. Entonces, estos se tienen que ir, pero no crean que de manera inmediata. Esto hay un lapso, digamos, para aplicar. Y esto es una medida principalmente para no ser persuasivos con los niños o niñas en los empaques. Ahora, los avales.
¿Qué pasa con los avales? Producto recomendado por la Asociación Médica, bla, 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 o la parte de diabetes, o la parte de pediatras, o este producto es recomendado por alguien, ¿no? Bueno, estas instituciones que hoy están dando su recomendación para el consumo de un producto también van a ser auditadas. ¿Por quién? Por las mismas autoridades que están generando la norma de etiquetado, que son la Secretaría de Economía y la COFEPRIS. Entonces, el tema es que los respaldos sí se pueden otorgar, pero se deben de otorgar bajo fundamento científico. Y cuando un producto exhibe uno de estos sellos de advertencia, de ninguna manera no pueden tener ninguna recomendación de estas instituciones que les dan sus avales. Ahora, cuando los vayan a exhibir, deben de presentar documentación apropiada y con soporte en evidencia científica y perfil nutrimental del producto. Dichas asociaciones también serán sometidas a auditoría o evaluación para determinar si pueden o no las asociaciones otorgar su aval. Entonces, si ustedes tenían antes una recomendación por parte de una institución principalmente médica, en especial en algunos de los problemas que están exhibiendo, imagínense qué tan contradictorio sería decir que está alto en sales, pero que está recomendado por la Asociación de, por ejemplo, hipertensos, ¿no? O que está alto en azúcares y es recomendado por los pediatras. Entonces, no, sería contradictorio, ¿sí? Y esto, pues, obviamente no puede ser. Lo que está evitando la ley es esas contradicciones. Si se trata de hacer etiquetas más claras. Ahora, la parte de la tabla nutrimental, ¿en qué va a cambiar? Pues principalmente en que se va a normalizar a 100 gramos. Entonces, las porciones van a tenerse que trasladar a los gramajes con base a 100, ya no en los consumos, digamos, por porción. Y muchos dicen, oye, es que, por ejemplo, mi producto es muy chiquito y su porción es tal, pero cuando se incremente a 100 gramos, pues entonces se van a disparar los valores y dentro de esto va a estar en los supuestos. No, no, no. Les aseguro que la ley está considerando que los márgenes o que estén tasados a 100 gramos. Entonces, no comparen un producto, digamos, saludable que presenta estos valores en un niveles, digamos, considerados dentro. Al momento de escalarlos, no es que se incrementen, simplemente digamos, ah, este, solamente lo vamos a ver en una dimensión distinta, pero no es que su producto se haga como que cada porción va a tener el contenido de 100 gramos. No, la ley está considerando justamente los parámetros a esos niveles. Comparen un producto artesanal con un producto ultraprocesado y el ultraprocesado va a incrementarse de manera exponencial cuando el de ustedes, pero no incrementa, solamente se escala, es decir, se va a mostrar de una forma diferente, pero básicamente siempre están dentro de los parámetros, como si fuera una porción, nada más que es distinta la manera de verlo, pero no quiere decir que en cada mordida se vayan a comer 100 gramos de tu producto. Cuando tu producto es menor, son 30 gramos o 50 gramos, solamente lo que están haciendo es escalarlo, ¿sí? Es una perspectiva, pero no es realmente que se vayan a comer todos en cada mordida, ¿no? Entonces, bueno, se reporta la información nutrimental en una porción estandarizada a 100 gramos o 100 mililitros en el caso de los líquidos. De forma voluntaria se podrá informar por porción. Entonces sí pueden decir de manera adicional cuánto representa cada producto en cuestión de la ingesta por cada una de las partes. Entonces sí se los permite, ya no les quita eso la ley, lo pueden exhibir. Para el exceso de energía, calorías, se deberá reportar además por el total del envase. Entonces quiere decir que las kilocalorías no nada más deben de ir a 100 gramos, sino también se deben de incluir todas las kilocalorías que trae ese empaque, ¿no? Bueno, ahora sí los ingredientes. Vamos a tener que romper las conjugaciones o digamos que se hacían en cuestión de azúcares, ya no se va a poder decir azúcares añadidos. Sí, 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 no, se va a poner azúcares y la descripción de todos los azúcares que contienen nuestro producto añadidos, dextrosa y bueno, todos estos que ustedes conocen. Antes parecían desagregados en la lista de ingredientes, ahora deben agruparse anteponiendo la palabra azúcares añadidos, seguido de la lista entre paréntesis con las denominaciones específicas de todos los azúcares libres presentes en el producto que mayormente no son reconocidas por los consumidores. Entonces, bueno, aquí puse una sugerencia. Harina de trigo, azúcares añadidos, azúcar
jarabe de maíz de alta fructosa, dextrosa, maltosa, fructosa y miel, sal yodada, por ejemplo. Entonces, aquí, pues productos que antes tenían nada más azúcares, ahora van a tener que describirlo de manera clara y específica, ¿sí? También el tema de declaraciones saludables. Por ejemplo, si un producto dice nutritivo, light, eco, bajo en grasas, bajo en sodio, bajo en tal, no están permitidos poner este tipo de anuncios que están efectivamente diseñados para que cierta audiencia, cierto target conecte con ellos. No están permitidos bajo ninguna circunstancia cuando el producto exhibe uno de estos sellos. Es lo mismo, por no generar contradicciones. Entonces, no podemos poner un anuncio de exceso de sodio y poner que es bajo en sales. Por ejemplo, en el jamón. En el jamón y las salchichas lo vemos mucho. Con nombres, digamos, muy dietéticos y tal, pero finalmente cuando vemos sus etiquetas, vemos que están muy altos en sodio o en grasas añadidas, pero sin embargo te ponen leyendas que dicen bajo en grasas y en sodio. Y tú dices, bueno, sí comparado con otros productos de la misma categoría, pero no necesariamente quiere decir que ya sean saludables, ¿sí? Solamente es que están por debajo de la competencia, pero no lo hace en sus porciones, no los hace todavía saludables para ti. Por lo tanto, no podrían decir que son light o exhibir algunas de esas leyendas. Por ejemplo, contribuye a un adecuado desempeño físico, nutritivo y óptimo para un buen desarrollo. Pues sí, si te ponen eso, por ejemplo, una leche azucarada de chocolate, que no me puedo decir la marca, sin embargo, esta leche que dice que es buena para la inteligencia, pues no, porque el que tenga un alto contenido de azúcar, pues también no es bueno para la salud y para esto que dice ser, ¿no? No hay evidencia científica. Entonces, como es información engañosa, pues no puede exhibir, que es importante para esto. También las declaraciones nutrimentales, aquellas que tienen que ver con el contenido energético, proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales, se pueden incluir, sin embargo, condicionadas a, uno, no hacer mención de nutrimentos relacionados directamente con el sello declarado de la etiqueta. O sea, no puedo poner exceso de azúcar con una declaración nutrimental que dice reducido en azúcar. ¿Me explico? Y limitar su tamaño en el empaque o no mayor al tamaño mínimo indicado por la declaración del contenido neto también. Entonces, bueno, esto es una medida para no contradecir o restar valor a la información de los sellos de advertencia. Ahora, ¿cuáles son los productos que están exceptos o que no entran, digamos, a la declaración nutrimental complementaria? Bueno, los productos que están exceptuados de la declaración nutrimental conforme establece las fórmulas lactantes, que no necesariamente las fórmulas lactantes son todas para consumo infantil. Hay otras fórmulas lactantes o lácteas también que no son para estos propósitos, pero bueno, por ejemplo, la leche en polvo. Pero bueno, las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición, las fórmulas de continuación y las fórmulas de continuación por necesidades especiales de nutrición. Entonces, básicamente aquí estamos viendo la leche para niños, ¿sí? La leche para niños que tenga ciertos adicionados no está obligado a este supuesto. Los alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y para niños de corta edad que tengan especificaciones nutrimentales para alguno de los siguientes nutrimentos: grasas, azúcares y sodio, conforme se establecen los ordenamientos jurídicos aplicables. Y aceites vegetales, grasas vegetales o animales, azúcar, miel, sal yodada y sal yodada fluoratada, así como harinas de cereal. O sea, la harina solita, pues sin conversión. Por ejemplo, cuando ya es harina para producir los hotcakes, pues ya no. O sea, ya tiene varios de estos y ya no aplica. O sea, es la harina pura. Bueno, ahora sí, esos son los grandes cambios de la norma. Hay muchos más, hay muchos supuestos, muchas sugerencias que tenemos que discutir más adelante, pero bueno, el tiempo no nos alcanza para desglosarlos todos. Pero bueno, estos son los más importantes, efectivamente. Entonces, resumamos. Es incluir los hexágonos de advertencia, incluir las leyendas de cafeína o endulcorantes en caso de tenerlos. Es el no presentar publicidad engañosa, es decir, que diga que es bajo o reducido en sodio cuando exhibe un
uno de las advertencias o bajo en azúcares cuando exhibe una de estas advertencias. Hay ciertos productos que están excluidos, como son los que son de un solo ingrediente, o incluso, por ejemplo, insumos para la cocina que son base a algo, por ejemplo, mezcla de hierbas o sales que son para cocinar, pero que no tienen añadido, digamos, grasas y demás, pues no lo deben de exhibir. También vemos que, por ejemplo, hay unos productos como la miel, el café, la harina, que como tienen un proceso de transformación físico, no están industrializados añadiéndoles, digamos, cosas de lo que puede ser problema para la salud, estos tampoco entran dentro de la norma. Entonces, estamos viendo que está específicamente dirigido al tema de los productos industrializados, ¿sí? O ultraprocesados, los que tienen un proceso de transformación física, no, y los que son de un solo ingrediente, tampoco. Y bueno, vemos la lista muy claramente de ahí de cuáles no aplican. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que pasó con la norma 051 y ya les enseñé también cómo hacer las conversiones con la regla de 3. Me comprometo a compartirles la tabla si de algo les funciona a ustedes para hacer sus propias valoraciones de sus productos. Y bueno, básicamente ese es el gran cambio. Ahora, ¿cómo se va a aplicar este cambio? Primero, la fase 1 integra solamente los rombos que se tienen que exhibir en las etiquetas frontales. Oye, me tengo que deshacer de mi etiqueta actual o de mi lote que tengo de etiquetado y se va a tirar todo eso. No. La ley nos está dando del 1 de octubre al 1 de abril del 2021, o sea, aproximadamente 6 meses, poco menos. Entonces, este tiempo nos va a permitir aplicar stickers o nos va a permitir sobreetiquetar nuestros empaques actuales. Entonces, en esta primera etapa, no están obligados a cambiar su empaque. Claro, si lo hicieran de una vez, está muy bien. Por ejemplo, si ustedes van a tener que volver a ser etiquetado, yo les recomiendo que ya se cambien de una vez, que ya no tengan que hacer su diseño anterior y sumen los stickers. Creo que es ahorrar también y ya ir avanzando en tema, en materia. Pero bueno, si no, la ley les permite de octubre a abril del siguiente año hasta el 31 de marzo todavía se permite, el 1 de abril ya no, el poner los etiquetados encima, ¿no? Entonces, solo aplica el perfil a los nutrimentos críticos añadidos. ¿Cuáles son los ingredientes críticos? Pues ya hablamos, es sodio, grasas trans, grasas, azúcares y energía, ¿no? Estos son los que deben de aplicar. Ahora, estos son los que se tienen que calcular en esta primera fase. En la segunda fase que empieza a partir del 1 de abril, al 1, digamos, de octubre del 2023, vemos que ya es un lapso muy interesante, ¿no? De cambios. Ok, ¿qué va a pasar en la fase 2? En la fase 2, básicamente, esto se hace de forma obligatoria. A partir, perdón, del 1 de abril también del 2021 ya se deben de quitar o deben de empezarse a eliminar los mascotas, los personajes, todo lo que habíamos hablado antes de que sean motivadores, digamos, principalmente para los niños, ya van a empezarse a ir. A partir del 1 de octubre del 2023 se vuelve estricto en el tema de ya tener los rombos, las declaraciones de cafeína, endulcorantes, quitar a los personajes que sean digamos, atractivos o que ayuden a promoverse en los niños, se deben de ir a menos de que se reformulen. Y si se reformulan y ya no exhiben estos sellos, claro que los pueden presentar. Vamos a ver entonces qué ventajas despierta todo esto, ¿no? No todo es para mal. También yo le veo, de hecho, todo lo contrario. Mucho derecho hacia el consumidor y mucho, sobre todo, una oportunidad para las pymes, ¿no? Que son mucho más fáciles de adaptarse que una gran empresa. Y bueno, en la fase 2 también los niveles bajan un poquito con relación a lo que la fase 1 exhibía, que se deberían de los gramajes, digamos, o miligramos en cuanto a azúcares, grasas, sodio y grasas trans, van a bajar sus estándares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ahora teníamos 345 gramos, pues en la siguiente fase ya bajará a 340 y así sucesivamente, empujando un poco más a ser más agresiva la campaña. ¿Para qué? Para motivar también al tema de la reformulación de los productos. No es obligatoriedad, sin embargo, el mercado puede hacer que las empresas cambien con su decisión de compra. Y la fase 3, que es la fase final, donde ya se considera implementado toda la norma, se aplicará el perfil de forma íntegra, nutrimentos añadidos, es decir, ya desglosar lo de los
azúcares, que decía dextrosa, nitrosa y ya tienen que desglosarse todos estos ingredientes, hablando de grasas añadidas, azúcares y demás, ¿no? Entonces, ahí ya va completa la norma en todo su rigor. Y también en esta tercera fase bajan aún más que en la fase 2 los porcentajes permitidos dentro de los gramajes de lo antedicho. Entonces, se vuelve en la fase 2 y fase 3 mucho más limitado, o se van reduciendo las cantidades permitidas para que aparezcan estas advertencias. Pero bueno, va de manera gradual. Yo les diría, si podemos estudiar la fase 3, es decir, todo en su rigor, y empezar a reformular y hacer el formato especial, pues ¿qué pasa? Que nos vamos a ahorrar mucha evolución. ¿Por qué? Porque quizás el consumidor sí de repente sienta que cambió el sabor y demás, pero también vamos ganando al nuevo consumidor. Entonces es rápido perder, digamos, es una mejor apuesta porque perdemos poco en este tiempo en vez de irlo haciendo por fases y que al final, pues de todas maneras teníamos que cambiar, ¿no? Entonces, este va a ser cómo se va a aplicar. Miren, la restricción de publicidad en empaques con sellos a partir del 1 de abril. Entonces, si ustedes tienen que un tigre o un elefante o un periquito o un conejito o ponen anuncios de redes sociales o ponen una promoción y demás y tienen que presentar uno de estos sellos, a partir del 1 de abril ya la ley no les va a permitir exhibir esto y, bueno, puede caer en penalidades, retiro de producto y demás normas que, bueno, van a traducirse en pérdidas. Ahora, ¿a qué nos debemos de preparar precisamente el 1 de octubre? Incluir los rombos con las leyendas. Y las porciones deben de cambiar a 100 gramos en sólidos y 100 gramos en líquidos. Eso es lo que debe de cambiar prácticamente para el 1 de octubre, ¿sí? Pero la ley les permite adicionar temporalmente adhesivos o calcomanías hasta el 31 de marzo del 2021, ¿sí? A partir del 1 de abril ya empieza a aplicar sanciones. Y también la restricción de publicidad en empaques con sellos a partir del 1 de abril del 2021. Entonces, no nada más nuestra etiqueta se va a ver permeada, digamos, o afectada por estos cambios, sino también la publicidad. Entonces, bueno, veamos qué tanto va a cambiar la industria. Va a ser toda una revolución, ¿no? Les llegó prácticamente el COVID a la industria, pero bueno, también hay que ver los derechos de los consumidores y creo que es en pro a que la gente tenga acceso a cosas más saludables. Ahora vamos con el último punto y con esto pasamos a la parte de preguntas y respuestas, que es, ¿cuáles son las oportunidades para las pymes? Yo tengo muchas. Básicamente, la primera es que las pymes se pueden transformar y reformular mucho más rápido que una empresa industrializada gigante. ¿Por qué? Pues porque son evidentemente los procesos más ágiles, son menos personas y además las grandes empresas también protegen mucho toda la experiencia al que su consumidor ya está habituado. Pero ¿es la primera vez que pasa? No. Movimientos sociales también han hecho en el mundo que esto cambie. Por ejemplo, el veganismo también crece en gran medida en el mundo y empresas como, por ejemplo, como de hamburguesas ya están cambiando sus carnes por sustitutos de carnes, pero con una experiencia muy similar. Entonces, no es la primera vez que pasa, en el mundo está ocurriendo y las empresas se están reformulando y están ofreciendo etiquetas más limpias, lo cual también es una oportunidad para ganar participación de mercado comparado con las grandes industrias que van a tardar en reformularse porque tienen digamos, una reputación, un conocimiento o una experiencia ya que a la gente le gusta, pero al exhibir que son malos para la salud en su consumo excesivo, van a empezar a buscar opciones y en este buscar opciones aparecen todas las opciones de las pymes que pueden presentar valores mucho más adecuados para su consumo y dentro de los parámetros de lo que se considera saludable, ¿no? Entonces, pero la COFESE nos emite recomendaciones que es la institución de la competitividad, bueno, emite recomendaciones para las reglas de etiquetado de alimentos y bebidas, además de proporcionar información relevante para tomar decisiones responsables de consumo y favorecer la competencia entre empresas. Ven que vamos a entrar en una revolución entre los chicos y los grandes y bueno, podemos meter el pie ahí todas las pymes metiendo etiquetas más limpias. Pero bueno, ¿cuáles son las recomendaciones puntuales de la COFESE? En resumen, porque el artículo es más largo, que el consumidor cuente con información veraz, suficiente y clara que le permite diferenciar productos distintos con etiquetas de advertencias similares.
Entonces, si vemos unas galletas que toda la vida hemos consumido contra un producto nuevo, hoy tenemos una oportunidad. Antes no, porque antes ya había mucho marketing, ya había mucha cultura arraigada a ese producto, pero ahora ese par de galletas van a poder competir en un escenario más plano. ¿Por qué? Porque el otro va a tener una negativa, que es advertir acerca de su consumo en exceso, y opciones más saludables y de empresas más pequeñas o industrias nuevas, no tienen que ser pequeñas, van a ofrecer algo distintivo, y esto ayuda a que el consumidor prefiera los más saludables a los que toda la vida ha llevado en su carrito. Entonces, es una ventaja muy buena para introducción de nuevos productos. Que las empresas mantengan incentivos para investigar y desarrollar nuevos productos de mayor calidad. Les decía también, entonces, está invitando, no es obligatorio, pero está invitando a la reformulación, y ciertamente está castigando incentivando la decisión de compra de los consumidores a no optar por estas opciones, en las que presenten sellos de advertencia. Pero ¿qué va a pasar? Que los grandes industrias se van a tener que reformular, porque nadie quiere decirle a su consumidor, te estoy matando. Más bien le quiere decir, estás comiendo saludable y quiero que me comas todos los días. Entonces, en este sentido, pues va a motivar mucho la reformulación de los productos. Y tercera, que las nuevas empresas y productos que requieren construir conocimiento de marca puedan entrar al mercado y competir. ¿Por qué? Porque los grandes van a perder a sus personajes y a sus grandes activos, digamos, en marcas tan reconocidas y tan populares, las van a perder si no se reformulan. Entonces ahora puede haber nuevos personajes, nuevos artistas, nuevos estímulos para consumir artículos saludables o productos saludables. Entonces ahorita se pueden inventar también a su nuevo tigre, a su nuevo elefante o a su sustituto del tucán, porque estos también entonces ahora van a ser relevantes, ya que se van a tener que ir de los productos que no se reformulen, y ustedes van a ganar, hablando por los que se ofrecen cosas más saludables, van a ganar esta oportunidad de ganar mercado y competir de igual a igual, por lo menos en el anaquel y en un tema de etiqueta. Cara a cara en el anaquel. Entonces, estas son algunas recomendaciones que se hace de la COFESE. Yo les invito a pensar en que pues, los cambios efectivamente son un reto. La vida es así, en algo tenemos que entretenernos, pero finalmente es un reto positivo si lo vemos desde el lado o el punto de vista del consumidor, porque el consumidor no es nuestro cliente, también somos nosotros y nuestras familias y nuestros hijos. Entonces, cuando nuestros hijos y familias van a tener etiquetas más claras, les aseguro que va a mejorar su bienestar y su calidad de vida. Y por tanto, también nosotros nos repercute estas decisiones. Entonces, que nuestra industria se tiene que adaptar, seguro. Los cambios tienen que ocurrir, y bueno, mientras más estemos, la situación es neutra, no es a favor o en contra, es una situación neutral. Lo que sí podemos administrar es cómo enfrentamos esta nueva realidad de los etiquetados en México. Y bueno, no hablé también de la parte de la importación de alimentos, que también aplica en el tema de traducción. No me voy a extender mucho en esto, pero bueno, en el tema de los idiomas, los etiquetados tienen que estar en español. También están reglados a las mismas normativas acerca de exhibir los sellos. Evidentemente es que si van a ser importados para México, tienen que cumplir con todo lo antedicho y presentarlo en español. Ya no puede, si tienen idiomas en otros idiomas, no hay problema, siempre y cuando aparezca la información comprensible para el mercado nacional y a la misma forma, ¿no? O sea, los tiempos se cumplen de forma igual para el mercado nacional o los productos importados, hasta donde yo logré interpretar. Pero bueno, puedo estar también equivocado en un error en mi interpretación, podríamos revisar la norma. Les reitero, no se queden con esta información de manera directa, también consulten la norma, y les invito a que consulten a mi empresa por si tienen necesidad de hacer su reetiquetado o de generar información precisa para su tipo de producto. Con mucho gusto nos podemos acercar, estudiar su caso. Ahora no hay tiempo suficiente, digamos en 1 hora y cuarto, para responder a todas las dudas, pero los puedo atender con más tiempo y atención a este tipo de contacto. Entonces, aquí está toda la fuente, toda la nomenclatura y las fuentes que se utilizaron. También puse las ligas para que ustedes puedan encontrar rápidamente de dónde se obtiene la información y lo pueden recibir en un estudio más puntual y más profundo. Pues ahora sí abrimos, Bere, ¿te parece bien la parte de preguntas
y respuestas, y les agradezco a todos haberme prestado este tiempo de atención. Gracias. Gracias, licenciado Eduardo, por tu participación. En este momento está abierto el chat para las personas que tengan algún comentario acerca de la participación